Hola, bienvenidos al episodio 50 de mi Rincón Aeronáutico, último día de agosto, y aquí sigo cableando. Lo vemos en unos segundos. Ya está terminado el circuito de control del trim con sus componentes instalados. Y en el caso de que un relé se estropee, simplemente hay que hacer así. Sacar el relé y poner otro nuevo. Y listo. Ahora voy a comprobar si funciona correctamente, que todavía no lo he probado. Que funciona. Esto está conectado a la fuente de 12 voltios, las salidas al voltímetro, cada marca 0. Este es el interruptor que selecciona si el trim lo usa el piloto o el copiloto. Ahora mismo el puente está puesto para que lo use el piloto, que son estos tres pulsadores, estos tres pines de aquí, y estos son los del pasajero, los del copiloto. Entonces si yo acciono esta, menos 12. Si yo acciono la otra palanca del mando de vuelo, 12. Y si le da el copiloto, pues no pasa nada. Y ahora voy a cambiar al mando que lo lleve el pasajero, el copiloto. Con el puente en esta posición sería el pasajero y hacemos lo mismo. El piloto, si le da a los botones del trim, no pasa nada. Y el pasajero, con esto acciona uno, con este se acciona el otro, con uno da 12 voltios y con el otro menos 12. Así que el circuito funciona correctamente y se puede instalar en el avión ya. Estos conectores de aquí simplemente son un puente pin a pin, de forma que el potenciómetro que está instalado en el interior del motor lo conecto aquí y de aquí pues lo llevo ya a la cabina al indicador de trim. He seguido cableando la consola central, ya tiene todos los interruptores puestos, todos los circuit breaker, me falta el pulsador de arranque y bueno, el tirador del paracaídas. Esto, aunque parece aquí muy complicado con un montón de cables, es muy fácil, siguiendo el esquema que vamos a ver ahora. Y aquí solo faltaría poner a masa el interruptor de los voltímetros, la masa que está detrás del panel de instrumentos. Aquí conectar cada uno de los positivos de la batería. En las bombas conectar aquí la bomba 1 y la bomba 2. Esto también a los solenoides de la batería. Y poco más. Y luego instalar el circuitillo este del trim, por ejemplo aquí. Cablear estos tres cables a estos tres pines. La alimentación, salida al motor y los pulsadores que están en los mandos de vuelo. Prácticamente la consola está terminada y nada, seguimos avanzando. La instalación que se ve con todos esos cables en la consola se reduce a dos tipos de conexión. Si utilizamos protección con un circuit breaker o si utilizamos protección con el bloque de fusibles. El bloque de fusibles, el positivo es aquí único, este pin de aquí, e internamente este pin está conectado a todos los fusibles. Y después cada salida de fusible pues tiene su propia borne. Igualmente la borna negativa se conecta aquí y todos estos bornes de aquí están conectados entre sí, todos son negativos. Entonces la forma de conexión de cualquier dispositivo, aquí he puesto un LED como ejemplo, podría ser un ventilador, un servomotor, etcétera. Todos los consumidores del avión tienen positivo y negativo. El negativo siempre se conecta directamente a la borna de negativo, en un caso y en el otro.
y el positivo es el que pasa por el dispositivo de protección, que es el fusible. Entonces, en el caso del bloque de fusibles, el positivo se conecta a uno de los bornes, el fusible del valor que nos interese y posteriormente al positivo. Y en el caso del circuit breaker, pues desde el polo positivo del consumidor, protección, interruptor y borne. O también se puede poner al revés, interruptor aquí y la protección aquí. Sigo con el cableado de la consola, he instalado la tarjeta de control del trim y el interruptor de selección piloto pasajero, la alimentación positivo y negativo, el positivo viene del circuit breaker y posteriormente positivo y negativo pues se van hacia la trasera del panel de instrumentos a sus borneros correspondientes. He instalado todos los interruptores principales: rojo batería, verde combustible, azul alternador. En esta posición estarían cerrados, con las bombas funcionando, etcétera, y en esta posición sin funcionar. De forma que volando estamos alternando entre sistema 1 y sistema 2 de bombas de combustible. Si hay algún problema en la que estamos usando, automáticamente hacemos así y se activaría el otro sistema. Ahora mismo están instalados interruptores normales y en estos sistemas críticos voy a instalar interruptores Honeywell, que son bastante caros, vale cada uno unos 30 euros, pero bueno, mejor que tener interruptores chinos. Pues vamos a poner unos aeronáuticos para estos sistemas: sistema de combustible, el sistema de baterías y el alternador. Prácticamente esto está terminado, es instalarlo e ir conectando en los bornes que están libres los sistemas que faltan. Aquí en la placa de circuito impreso he puesto unos tacos de goma para que absorban las vibraciones y bueno, y me faltan un par de tuercas que no tengo que comprar. Voy a preparar los cables que van desde las baterías hasta los borneros que están tras el panel de instrumentos. Estos cables son los más gordos, los más gruesos que lleva el avión, son de 6 milímetros desde las baterías hasta estas bornas y de 16 milímetros desde las bornas hasta los borneros que están detrás del panel de instrumentos. La sección de los cables que he comentado, 6 y 16 milímetros, está sacada de las indicaciones del fabricante del sistema del motor. Él indica secciones americanas AWG10 y AWG6. El AWG10 equivale a 5,26 milímetros cuadrados, luego pasamos de 5,26 a 6 milímetros cuadrados, y el AWG6 serían 13,13 milímetros cuadrados y pasamos a 16. Entonces, desde cada batería se une al polo correspondiente del solenoide, los dos negativos de las baterías se unen al borne negativo, la salida de cada solenoide también se une con cable de 6 milímetros al bornero de positivo y desde el bornero de positivo cable de 16 milímetros al bornero positivo exclusivo del motor. Este bus, este bornero, lo que hace es alimentar todos los sistemas necesarios para que el motor funcione: baterías, bombas de combustible, alternador, arrancador, la centralita, etcétera. Posteriormente, aguas abajo de este bornero habrá otro igual positivo que alimentará el resto de sistemas: luces, trim, servomotores, equipo de navegación, ventiladores, etc. Entre este bornero del motor y el siguiente va a haber un fusible de 30 amperios, de forma que protege el funcionamiento de este bus del motor en caso de un fallo que haya aguas abajo, y se garantiza que se separa el sistema no esencial del esencial, que tiene que seguir funcionando. Adicionalmente, en los solenoides hay que instalar un diodo que evita la chispa que ocurre en el interior durante el funcionamiento, durante la apertura y el cierre. Y también hay que instalar en la parte viva, en el positivo de la batería, un cablecillo que vaya al voltímetro 1 y de la batería 2, un cablecillo que vaya al voltímetro 2. También un cable que alimenta constantemente una batería interna del EFIS,
y por lo tanto se tienen que instalar en este lado para que siempre estén conectados a las baterías, independientemente del estado de los solenoides. Y finalmente un cable que une cada solenoide con su interruptor. Cuando se acciona el interruptor en el panel de instrumentos, este solenoide se cierra y se pone en comunicación el positivo con el positivo y el resto de la instalación. Lo mismo con el interruptor para la batería 2, se activaría este solenoide y alimentaría el bornero desde la batería 2. Voy a empezar a instalar los cables gordos, este de 6 milímetros, y hay que usar este tipo de terminales. Estos los venden para diferentes calibres de cable y para diferentes calibres de borna a la que va conectado el terminal. En este caso voy a instalar como ejemplo esta que va aquí para cable de 6 y borna de 8. Me he comprado en Amazon estas tenazas para crimpar este tipo de terminales, para no tener que estar pidiendo prestado cada vez que me haga falta. Bueno, pues como no es muy caro, en un kit viene la tenaza para crimpar y estos alicates para cortar cable gordo de forma perfectamente recta. El siguiente paso es pelar el cable de forma que cuando el terminal esté instalado pues haya el máximo de cable en contacto con la zona que se crimpa. Así que vamos a hacer el primer intento a ver cómo queda. La herramienta de crimpar tiene varios tamaños que se van cambiando girando las dos mordazas estas, y la que nos interesa ahora mismo es el de 6, que es este. Se selecciona 6 tanto aquí como aquí y ya estaría listo para crimpar. Así es como queda crimpado el terminal, con esa marca hexagonal que se ve ahí, que es la que hace la mordaza. He instalado ya también los tubos corrugados aquí en el agujero este, que ya sé por qué se llama la puerta del infierno, porque esto es tremendo entrar aquí. Y eso que tengo apartados los cables del elevador, cuando los cables están en el centro y tensos, no hay quien entre. Ya estoy aquí. Pues ya estoy colocado aquí en el agujero este es el tubo corrugado. Y me hubiera gustado instalarlo igual que hice con este, pero con el fuselaje cerrado ya es imposible. Así que lo que he hecho es poner protección en cada borde metálico que toca la brida que sujeta el tubo corrugado, en todas las cuadernas, y así está totalmente protegido contra desgaste con la vibración. Aquí irán 4 cables de 6 milímetros hacia las baterías que estarán ahí al fondo. Y también le he puesto ya los terminales a los cables de 16 milímetros que van hacia atrás, hacia adelante, hacia el panel de instrumentos. Y el tema de los solenoides pues irá en esta zona de aquí. Ya están aquí preparados los terminales, los negativos que van a las baterías, el lazo este para cada batería, los dos positivos que van a la batería. Y no comenté, pero hay que poner aquí un diodo para evitar las chispas cuando los contactos del solenoide están cerca. Esto absorbe las chispas, un diodo de 3 amperios. Y va cogido aquí. Me faltan los terminales de este extremo, porque son para cable pequeño, pero para borna grande. Entonces no los estoy encontrando ahora mismo. Y además falta por poner el cable este que alimentará al EFIS constantemente desde aquí. Y los cables que van a los voltímetros también, un cable desde cada borna de estas a cada terminal del voltímetro. Esto ya se puede cortar lo que sobra y diseñar el soporte para colocarlo en la estructura del fuselaje. Bueno, pues ya he instalado todo el cable que va por la parte de popa. Allí vemos el tubo corrugado negro, es el que lleva estos cables, los dos grises. Batería 1 y batería 2 positivo, los dos negros, pues batería 1, batería 2 negativo.
Aquí vemos los positivos conectados en cada solenoide y las salidas al borne de los positivos. No sé si la cámara enfoca bien a esta distancia. Si no, bueno, repetiré el vídeo. Aquí están identificadas el solenoide de la batería 1, de la batería 2, los dos positivos aquí al borne los dos negativos negros al borne negativo, y de aquí ya sale el cable gordo de 16. Vamos a poner esto aquí. Este cable gordo de 16 que se va a proa detrás del panel de instrumentos, y lo mismo con el positivo que se va a popa hacia el panel de instrumentos a través de ese corrugado de ahí. Esto lo he sujetado al perfil este con 3 remaches, y para que no vibre en la parte superior aún no he hecho los agujeros, pero irá esa pletinita con 2 remaches sujetos al fondo del fuselaje, y luego pues los cables para que no vibren y no rocen unos con otros, sujetados con bridas en las partes que pueden vibrar y rozarse. Aquí falta conectar en estas dos bornas de aquí el voltímetro 1, voltímetro 2, la alimentación continua para el EFIS y los diodos. Y estoy a la espera de los conectores de ese tamaño. Ya me ha llegado el ventilador que me faltaba. He quitado este, que lo descarto, y estos dos tienen control de velocidad. Una vez instalados, además he añadido en los huecos que había cinta de aluminio, tanto por la parte superior como por la inferior, de forma que se fuerza más a que toda la circulación de aire la tome de este lado, del lado del área del radiador. Así que este ya es otro sistema que está listo para instalar: la calefacción de la cabina, que además, como ocurre también en los coches, la calefacción de la cabina, si hay algún problema de calentamiento excesivo del agua de refrigeración, una de las cosas a hacer es activar los ventiladores para evacuar más calor de todo el circuito de refrigeración. Y ponemos punto final a este episodio. No olvidéis suscribiros por aquí abajo, activar las notificaciones. Si tenéis alguna pregunta podéis escribir en los comentarios, que aunque tarde un poquito en contestar, pues procuro no dejar ninguno sin contestar. Nos vemos en el siguiente. Hasta luego.